Muy buenos días tengan todos ustedes. En este martes 30 de mayo, nuestra cuarta sesión y cierre del segundo ciclo, tenemos un interesante panel de discusión intitulado Declaratorias del Patrimonio Mundial, la conservación, valoración social y promoción económica de las ciudades versus patrimonio en riesgo, gentrificación y overtourism o turistificación. Este panel cierra el ciclo que abordó la complejidad que implica un proceso de postulación e institución de un elemento del patrimonio mundial, los dilemas y las contradicciones entre los procesos de conservación patrimonial y de desarrollo urbano y los desafíos y oportunidades que surgen de su puesta en valor y aprovechamiento a través del turismo. Este ciclo, y gracias a ustedes, tuvo una asistencia promedio de 150 participantes, siendo en su mayoría mujeres, el 66.3%. Contamos con audiencia de diferentes países, particularmente Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Francia, Nicaragua, Perú y Uruguay. Y bueno, el objetivo de este panel es el de profundizar los debates que tuvimos con distintos actores que están muy involucrados con los sitios de patrimonio mundial en su trabajo del día a día. Y tenemos a tres panelistas de gran experiencia y trayectoria a los que les voy a presentar. La doctora Olimpia Nilio de la Universidad de Pavia en Italia, quien nos ha mandado su participación grabada por situaciones de horario, pero bueno, tenemos todas sus respuestas grabadas y siente mucho no poder estar en presencia, pero en el Zoom, pero bueno, ella es profesora de restauración arquitectónica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Pavia y ha sido profesora de Historia Comparada de la Arquitectura en la Universidad de Hosei en Tokio, de la Universidad de Hokkaido y de la Escuela de Estudios Humanos y Medioambientales de la Universidad de Kioto, en Japón, vicepresidenta del ICOBOS y de ACLA, Asian Culture Landscape Association, y en 2020 fundó el proyecto internacional Reconnected with Your Culture. Desde 2019 es coordinadora científica del proyecto internacional Diplomacia Cultural y Patrimonio. Nuestro segundo invitado es el doctor José Gasca de la Facultad de Economía de la UNAM, doctor en Geografía con especialidad en Territorio y Sociedad por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Departamento de Economía Urbana y Regional. Sus líneas de trabajo se desarrollan en temas de economía urbana, mercado inmobiliario y comercio en contextos urbanos. Participó en el diseño del plan de manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México y del Centro Histórico de Puebla. Imparte cátedra en la UNAM y en licenciaturas de Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras y Desarrollo Territorial en la Escuela Nacional de Estudios Superiores León. Además, participa como tutor de los posgrados de Geografía y Economía en la misma UNAM. Es socio fundador de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, la cual presidió de 2017 a 2021, y es miembro de la Red de Investigación sobre Ciudad, Comercio y Consumo y de la Red de Investigación sobre Globalización y Territorio. Su obra publicada incluye 3 libros individuales, 2 libros de texto, 35 artículos científicos en revistas especializadas e indexadas, 12 libros colectivos, 15 coordinaciones de libros, así como la autoría de 60 capítulos de libros. Desde el año 2000 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, actualmente en nivel 2. Y el doctor Jesús González Schmal es abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad Iberoamericana. Asimismo, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de las Naciones. Cuenta con una amplia trayectoria en cargos de elección popular. En el ámbito cultural ha sido presidente de la Fundación Feliciano Oveja, del Patronato Pro Monumento Mahatma Gandhi, y es autor de libros como A la democracia sin violencia y El ejército en la novela de la revolución. Si me permiten comentarles cuál va a ser la dinámica de este panel, después de leer brevemente la síntesis de las 3 ponencias, se harán 5 preguntas a nuestros invitados. En cada pregunta
que esto nos lo va a hacer favor de hacer el doctor Javier Delgado Campos. Cada pregunta va a tener la respuesta de nuestros 3 invitados y después ustedes participan en esa pregunta con sus preguntas y sus dinámicas de comentarios. Y seguiremos a la segunda pregunta. Esto es porque de esta manera podemos ir concretando mejor para lograr nuestras conclusiones de este ciclo. En el caso de la doctora Anilio, sería primero, después de cada pregunta, se da acceso a su video para que ustedes vean la respuesta de la primera pregunta. El segundo integrante del panel que contestará será el doctor González Uxmal y el tercer participante del panel en contestar será el doctor José Gasca Zamora. Entonces, si me permiten, voy rápidamente a la síntesis de las 3 ponencias anteriores. Trataré de ser muy breve. De todos modos, si gustan, después les podemos mandar todo este material. Y bueno, en la primera sesión, el doctor Ignacio Gómez Arriola abordó al patrimonio como una noción en constante transformación. Desde esta perspectiva, expuso la idea de patrimonio, pasó de considerarse únicamente a la obra maestra en el siglo XIX a incluir, a partir de la Carta de Venecia, de obras modestas, ciudades históricas y sitios arqueológicos, a la actualidad al concepto de patrimonio cultural más amplio, que abarca sitios mixtos de valor cultural y natural, el patrimonio subacuático, el industrial, los itinerarios culturales, los paisajes culturales. De esa misma forma, el doctor Gómez Arriola explicó la complejidad del proceso de nominación y de inscripción de bienes culturales y naturales como patrimonio mundial. Hizo referencia a las instancias internacionales involucradas, UNESCO como el organismo donde se impulsa la identificación y protección del patrimonio cultural, el Comité de Patrimonio Mundial, integrado por los estados parte, y quien aprueba las inscripciones a la lista, y los comités técnicos del ICOMOS, ICROM y IUCN, como órganos consultivos para la toma de decisiones. En esta misma línea, presentó los procedimientos técnicos que se siguen para la postulación e inscripción de los elementos patrimoniales y los criterios establecidos por UNESCO para considerar que un bien cultural tiene un valor universal excepcional. Todo esto lo tenemos en nuestros apuntes. En estas obligaciones, los estados adquieren en esta inscripción a la lista del patrimonio la obligación de protegerlo, conservarlo, rehabilitarlo y transmitir este patrimonio a las futuras generaciones. Y aquí es en donde empezamos a complicarnos, porque así como genera muchos beneficios el estar escritos en la lista de patrimonio, también genera muchas inercias y cambios y dinámicas en el proceso. Por ello, se considera importante, como en el caso de Tequila, el crear comisiones para la conservación, revalorización, rehabilitación y difusión de los elementos importantes que garanticen la autenticidad e integridad de los componentes de este bien que fue nombrado Patrimonio Mundial. También nos hizo ver las transformaciones que la Declaratoria de Patrimonio implica en los términos de infraestructura cultural, de imagen urbana, de construcción de espacios públicos, de actualización de instrumentos normativos y la forma en que los diferentes actores institucionales, privados y sociales participan. Y bueno, nos señaló que el alcance global de estos instrumentos de patrimonio mundial y de las convenciones induce a una corriente positiva para la preservación y uso sostenible del lugar, pero también se incrementan presiones. Y estas presiones están generadas por el crecimiento y la expansión de zonas urbanas y las presiones del turismo. Entonces, finalmente nos señaló que los instrumentos representan una oportunidad frente a la legislación que esté desactualizada, ya sea en México o en otros espacios, y que estas legislaciones internacionales tienen toda la fortaleza para nosotros apoyarnos con nuestros espacios en su preservación y protección. En la segunda sesión, el doctor Javier Cortés Rocha nos habló de los dilemas en la conservación del patrimonio mundial y el desarrollo urbano. Nos hizo todo un recorrido histórico muy interesante de los primeros momentos en que se toma en cuenta ya la protección de un bien cultural, nos habló del Renacimiento, de la Ilustración, y nos dice que en el siglo XIX es cuando encontramos las primeras ideas en el cambio de imagen urbana. Por ejemplo,
En París se crea el Plan Haussmann en el siglo XIX, que hace una intervención en la imagen que había en París y nos explicó perfectamente bien cómo estos planes de renovación urbana contemporánea fueron de alguna manera el ejemplo para que otras naciones también lo hicieran. Y bueno, México no fue menos en este caso, y en el siglo XX en México se empiezan a hacer cambios en la imagen de la ciudad del centro histórico. Se empezó en 1901 la ampliación de la calle de 5 de Mayo, demoliendo el Teatro Nacional hasta Santa Isabel. Y bueno, sabiendo que esta calle surgió en el siglo XVI, en los terrenos que ocuparon las casas de Moctezuma y luego de Cortés, nos habló de 3 ejemplos muy interesantes: las estaciones del metro en Guadalajara, el teleférico de Puebla y el segundo piso del bulevar en Zacatecas. Y bueno, el doctor Cortés Rocha nos concluye que hasta el siglo XX a finales prevalece la prioridad en el monumento histórico, es decir, la materialidad por encima de la sociedad y sus necesidades. En concepto de patrimonio inmaterial apenas se empieza a manejar, por ahí de los años 70 empezamos a tener ya las cartas internacionales de protección al valor social, al patrimonio inmaterial, y todo esto empieza a cambiar. Entonces ya no solamente nos preocupamos por los monumentos históricos, sino por los monumentos históricos y, como dijo Gómez Arriola, por todo lo que le rodea, toda la parte social y toda la situación que atañe a los ciudadanos y a los pobladores originarios que están en esos espacios. Finalmente, Cortés Rocha nos dice que es necesario impulsar una visión y una planeación integral que nos dé ejemplos de lo que se ha hecho y que permita proteger de una manera adecuada a nuestros espacios. En la sesión número 3, el doctor Adrián Hernández Cordero nos da claros ejemplos del desarrollo del turismo de masas y cómo se han enfrentado los diferentes problemas espacio-territoriales en diversos puntos de Barcelona, una ciudad que se ha convertido en destino turístico de extraordinario dinamismo. ¿Qué problemáticas surgen cuando visitantes y actividades turísticas se concentran en los centros urbanos? Los espacios patrimoniales se ven sometidos a intensos procesos de turistificación. En algunos casos, la naturaleza del fenómeno solo intensifica problemas previos, pero es cierto que a su vez también se crean cambios recientes de alcances verdaderamente disruptivos, como es el caso de la proliferación de las viviendas de uso turístico o Airbnb, que por la misma dinámica de la actividad turística tiende a concentrarse en los centros urbanos, que tienen gran importancia histórica y tienen una gran raíz en sus valores patrimoniales. ¿Qué sucede? La población residente se sustituye por población no residente, entendida como una población móvil, sin vínculos de permanencia en el espacio. Los centros históricos están deshabitados, los mercados locales cambian su dinámica, se vende comida preparada en vez de mercancía primaria. En fin, los cambios son enormes y todo esto causa finalmente una situación de desequilibrio. Entonces, ¿qué se ha hecho para generar a estos espacios que han estado sometidos a un intenso y prolongado proceso de turistificación? Es necesario regular y normar para tener un equilibrio. Entonces, en este caso, el doctor Hernández Cordero nos habló de los diferentes elementos de regulación que se hicieron en Barcelona y que han ayudado para poder tener un mejor equilibrio entre el ciudadano y entre el grupo de turismo. Entonces, muy breve, hemos hecho el resumen de estas 3 ponencias anteriores, y ahora nos gustaría pasar con ustedes al panel de discusión con nuestros invitados, a las preguntas que, como les dije, se harán de una en una, los invitados contestarán y después ustedes podrán iniciar a poner sus preguntas en el chat para que podamos nosotros continuar. Y para ello agradezco la participación valiosísima de nuestro director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, el doctor Javier Delgado Campos, quien dará el panel de discusión. Doctor, muchas gracias. Y muchas gracias, maestra Lidia Rivero. Y bueno, esta modalidad del conversatorio final me parece muy creativa, en el sentido de que recupera las sesiones anteriores. Es como hemos podido constatar, han sido una
pues una buena cantidad de temas asociados a las declaratorias, sus dilemas, sus vicisitudes, que al mismo tiempo cada uno de los ponentes anteriores fue aportando sus propias reflexiones críticas. Entonces, en ese sentido, la primera pregunta que les planteamos a nuestros ponentes del día de hoy es con relación a la reflexión que el doctor Ignacio Gómez Arreola hizo en términos de si estos instrumentos internacionales de declaratoria son realmente una alternativa frente a en el caso de México, a la legislación nacional ya obsoleta y desactualizada. Entonces, la pregunta en este sentido es, ¿de qué otras formas las declaratorias pueden contribuir a la protección y conservación del patrimonio mundial? Sería la primera participación de la doctora Nigli, por favor. Soy Olimpia Anillo, Universidad de Pavia en Italia. Yo pido una gran disculpa, pero por un tema de no claridad de la diferencia horaria entre Ciudad de México e Italia en este momento, yo estaba convencida que eran 7 horas, y no, son 8 horas. He tenido un problema de conexión y yo pido una gran disculpa. Yo creo que vale la pena siempre averiguar bien el horario e indicarlo también en el panel, sobre todo cuando tenemos estas conexiones intercontinentales. Bien. Aprovecho para intentar de contestar las preguntas detonadoras que he recibido gracias a la universidad, a la UNAM y a la organización. Aprovecho para agradecer obviamente esta invitación muy especial que yo he recibido y que con gran amabilidad he aceptado, pero yo no tenía claro obviamente el tema de la diferencia horaria. Bien, la primera pregunta es ¿de qué otras formas pueden contribuir las declaratorias para la protección y conservación de los elementos del patrimonio mundial? Esto en relación a una pregunta del doctor Ignacio Gómez Arriola, que señalaba que los instrumentos internacionales representan obviamente una alternativa en frente però a una obsoleta e non sempre actualizzata legislación nacional. Personalmente, yo considero que las declaratorias internacionales son líneas guía, o sea, no pueden absolutamente ser parte de una legislación de un país. O sea, las declaratorias, primero, no son leyes, pero son líneas guía. Son documentos que ayudan, obviamente, los varios países, entonces las varias instituciones que se ocupan en este caso de patrimonio cultural, a programar y a legiferar en relación a las finalidades que se pone la ley. Lo que averiguo siempre, porque viajo mucho en el mundo por varias razones, sobre todo académicas, lo que estoy mirando, lo que estoy viendo en varios países del mundo, y que muchos países donde no hay una muy buena legislación local, no solamente obsoleta, sino que no hay una buena legislación, utilizan las declaratorias como base para activarse, para activar igualmente acciones para la protección, por ejemplo, del patrimonio. Y esto no es, porque las declaratorias definen una línea guía, definen acciones genéricas, metodologías genéricas que cada país a su vez debe actualizar, debe poner en el suelo. O sea, por eso yo considero que las declaratorias no pueden contribuir absolutamente cuando una legislación es obsoleta. Tenemos que trabajar siempre muy bien en la legislación nacional en relación a las líneas guías que las declaratorias obviamente definen, pero estas no pueden absolutamente ser utilizadas como parte de una legislación nacional y aprovechar con estas cuando falta o cuando es obsoleta. Absolutamente no.
Porque la declaratoria es una declaratoria internacional, es una línea guía, define principios generales, no locales en relación a lo local. Muy bien, bueno, pues una respuesta muy clara a la pregunta. Efectivamente, una declaratoria de carácter mundial, pues no puede tener efectos vinculantes, como me parece que dicen los abogados, vinculantes con cada país. Cada país deberá seguir sus propias rutas legislativas para adecuar, en todo caso, la forma en cómo se entiende tal lineamiento, como lo dice la doctora Giglia. Le doy la palabra entonces al doctor Gasca para que nos apoye con su respuesta a esta misma pregunta. ¿De qué otras formas las declaratorias pueden contribuir a la protección y conservación del patrimonio mundial? Doctor Gasca. Sí, Javier, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, también, Lilia. Sí, bueno, sí fue muy clara la respuesta de la doctora Olimpia Niglo, ¿no? Y lo comenta Javier, realmente no son vinculantes, pero creo que si en el caso de países, digamos, como México, están adheridos a estas directrices generales, por lo menos creo que pueden haber mecanismos de coordinación, ¿no? O sea, mecanismos de coordinación entre la UNESCO y digamos, los países o los gobiernos de los países a partir de los instrumentos reconocidos, ¿no? Estén ausentes o no estén ausentes, ¿no? O sean obsoletos o estén vigentes. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estuvimos haciendo el plan de manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México, que tuvimos reuniones con representantes de UNESCO, ¿no? Porque finalmente, aunque ellos marcan las directrices, o sea, yo creo que es un actor de interlocución muy importante, ¿no? En términos de lo que, a veces de los estudios que ellos hacen, por ejemplo, también, que van encaminados también al reforzamiento de las políticas de patrimonio o a veces en términos de acompañamiento de los actores nacionales que toman decisiones, ¿no? En términos de patrimonio. Entonces, yo creo que esta parte de esos mecanismos, digamos, de coordinación, y si vamos más allá, mecanismos de gobernanza, pues la UNESCO debe ser un actor fundamental, ¿no? En todo lo que tiene que ver pues con los diagnósticos, con la elaboración de planes, con la elaboración de instrumentos y sobre todo también que pueda retroalimentar la toma de decisiones a nivel de los países, ¿no? Entonces me parece que digamos, que es un actor fundamental y aunque, digamos, no tenga mucha injerencia a lo mejor en la definición ya de políticas nacionales, sí tendría que tener un papel importante en términos de acompañamiento de las políticas de patrimonio. También muy clara tu respuesta, doctor Gasca, pero entonces, ¿quieres decir que actualmente nosotros, en el caso mexicano, no tenemos estos mecanismos de vinculación, vamos a decir, explícitos, formales? Mira, yo creo que hay mecanismos de coordinación, Javier. Entonces, porque finalmente la inscripción, digamos, al patrimonio es una cuestión de reconocimiento también de la UNESCO, ¿no? Y yo creo que hay cierto tipo de directrices, como mencionaba la doctora Olimpia, y parte de esas directrices yo creo que tienen que ver no solamente con los criterios ya técnicos, digamos, de inscripción y reconocimiento, sino con el seguimiento, digamos, de todo el proceso de conservación del patrimonio, digamos, ¿no? O de los casos particulares que estén inscritos en patrimonio, ¿no? Entonces, y como parte de ese proceso, es que yo pienso que sí existen esos mecanismos de coordinación, habría que indagar específicamente en cada caso, digamos, cómo se están dando. Y aquí, bueno, va a depender también el país de que estemos hablando, ¿no? Yo creo que para México que tiene diversas inscripciones de patrimonio, está claro, digamos, en diferentes aspectos, ¿no? Y cómo se pueden dar estos ejercicios de acompañamiento. Pero a lo mejor, como mencionaba también la doctora Olimpia, hay países seguramente que no tienen un basamento
un andamiaje institucional importante, digamos, en términos de los arreglos jurídicos o políticos que tienen que ver con el patrimonio, y ahí es más complicado, digamos, generar estos mecanismos de acompañamiento, pero me parece que en el caso mexicano me parece que sí existe, ¿no? O por lo menos hasta donde yo he visto, existen estos mecanismos. Muy bien, bueno, pues también gracias por la respuesta. El doctor González Esmal no tiene señal, entonces le damos la palabra a nuestra audiencia, quienes deseen en este momento hacer preguntas más bien, sí, tanto para el doctor Gasca, porque la doctora Niglio pues no está conectada. Entonces, si alguien tiene una pregunta o comentario sobre lo que hemos estado, hasta donde vamos en este momento, recuerden ustedes que son 5 preguntas, son muy completas, son muy amplias, y entonces la idea sería ahorita concentrarnos en el tema de qué otras formas, además de la declaratoria misma, necesitamos para que sea efectiva la conservación del patrimonio. Si alguien tiene alguna pregunta, no veo manitas levantadas. Tengo yo aquí 2 de la audiencia, aunque Ah. me gustaría comentarles que siéntanse en libertad de abrir el micrófono y hacer también su pregunta. Creo que así podríamos hacerlo muy ágil. Pero, doctor Gasca, la primera es de Pablo. Uno de los casos de estudio más renombrados sobre este tema, sobre turismo o el overtourism, fue el de Venecia y la regulación de cruceros y capacidad de carga. No sé si tendrás algún comentario al respecto. Bueno, lo que pasa es que, bueno, desde mi perspectiva, el tema de patrimonio, ¿no? Y sobre todo las inscripciones de patrimonio, plantean dilemas, ¿no? Plantean dilemas, porque tienen, por una parte, pues la intención, creo que es una intención buena en términos de conservación y todo lo que está asociado a patrimonio, ¿no? El tema de la recuperación de la memoria histórica, todo lo que ya se ha hablado, digamos, en las intervenciones anteriores. Pero la otra parte es que en la medida que hay una inscripción, una declaratoria específica, pues también plantea un proceso de, como se le ha llamado aquí, de incremento, de masificación turística en algunos casos, ¿no? Que ha sido, sobre todo estas ciudades europeas como Venecia, como Barcelona, como Roma. Entonces hay una proyección muy importante de sus lugares a nivel internacional, ¿no? Y se posicionan, digamos, como sitios muy importantes, ¿no? Incluso más allá de algunos de que estén o no escritos en las declaratorias de patrimonio. Y esto pues plantea ese dilema que comento, o sea, plantea riesgos, plantea oportunidades, ¿no? Pero también plantea riesgos, ¿no? Y creo que esa es parte de la discusión que se ha dado también en las intervenciones anteriores. Entonces yo creo que lo importante aquí es o así visto como planificador, cómo se pueden minimizar esos riesgos, ¿no? Y aprovechar esas oportunidades. Y plantea muchos dilemas el tema del turismo, ¿no? La masificación turística, la turistificación, como también se le llama, ahora se habla también de la gentrificación ligada al turismo también, ¿no? Entonces son casos, digamos, que nos están poniendo, digamos, en el foco de preocupación lo que está sucediendo con muchas ciudades, que hay un cambio muy importante en términos de lo que está ocurriendo con el mercado inmobiliario, digamos, tanto residencial, pero sobre todo el de rentas, ¿no? El de rentas a partir de estos modelos de Airbnb, que se ha hablado ya también en estas sesiones, y tenemos el caso, digamos, extremo que se habló también ya de Barcelona, ¿no? Que llega a un nivel que se le llama turismofobia, digamos, ¿no? Porque hay un rechazo abierto en algunos sitios, sobre todo en las áreas centrales, hacia la masificación turística, digamos, ¿no? Pero eso ocurre en otras ciudades españolas, ¿no? Incluso que no están tampoco, no están en estos modelos de inscripciones patrimoniales, pero que sí han tenido una dinámica muy importante en los últimos años en términos de turismo. Entonces ahí lo importante sería, pues, cómo replantear una política que tenga que ver con la regulación del tema de las rentas, por ejemplo, ¿no? Me parece que es una cuestión importante, porque sigue planteando este dilema, ¿no? Y lo va a seguir planteando,
con la cuestión de la pandemia, vimos un proceso inverso, ¿no? Vimos lo que se le llama la desertificación de los centros históricos, ¿no? Pero ahora nuevamente, pues, ahora ya con el regreso, pues hay un reinicio de este tipo de procesos que se están dando en diversas ciudades en el mundo, ¿no? Y creo que México no es la excepción, o sea, creo que en México también tenemos este tipo de procesos que ya se están dando, ¿no? Parte que tiene que ver con el turismo, incluso procesos que ahora tienen que ver con la recomposición del mundo laboral, ¿no? Estos llamados nómadas digitales, ¿no? Que están replanteando en ciertas partes de la Ciudad de México, no necesariamente en el centro histórico, sino en otros barrios como la Roma, la Condesa, por ejemplo, este tipo de procesos de aumento de rentas, ¿no? Esta distorsión, digamos, del mercado de rentas de departamentos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tendría que entrar una política mucho más decidida en términos de regulación de este tipo de fenómenos. Sí, sí, en otras ocasiones hemos dicho, doctor Gasca, que el centro histórico de la Ciudad de México, y podríamos suponer que en muchos de los centros históricos de las ciudades, de otras ciudades, son como un pequeño laboratorio de la ciudad, en donde todos los procesos que pasan, digamos, en toda la ciudad, se ven reflejados aquí, pero en un territorio muy pequeño, muy constreñido, y además pues muy protegido. Entonces es una condición muy especial, muy interesante. Nos informan que ya está el doctor González Esmal, ya ha podido entrar a la sesión. Doctor González Esmal, bienvenido, muchas gracias. Si gusta usted apoyarnos con un comentario a la primera pregunta, doctor, se la puedo repetir si me permite usted para recuperar el tono de lo que se está comentando. Déjenme buscarlo porque ya lo perdí aquí con tantos papeles. Es con relación a las declaratorias, ya lo encontré. Es con relación a las declaratorias, doctor González Esmal, las declaratorias de conservación patrimonial. Se sabe muchas veces se opina que no son suficientes o que su alcance es muy limitado. Entonces la pregunta es, ¿qué otras formas, además de la declaratoria misma, pueden ser útiles para conseguir el objetivo de conservación del patrimonio? Doctor González Esmal, adelante. No, en efecto, decía yo que el detonador es la declaración del patrimonio del centro histórico, precisamente como patrimonio mundial, que hace la UNESCO y que obliga a los estados que asumen la distinción de promover esa declaratoria para darle continuidad a lo que de propia iniciativa las naciones han considerado sus valores de más extensión y de más permanencia y de más antecedentes. De modo que sí, obviamente que se han demeritado en los tiempos estos que vivimos las inversiones y los reconocimientos que este patrimonio tiene y el respaldo, el auspicio que del Estado debe darse a ello. Y esto pues limita en muchísimos aspectos la continuidad de los programas. La UNESCO obliga a cada patrimonio declarado como tal, universal, a tener un manual de manejo anual del centro histórico, es decir, cómo va a preservar los valores que ya se conocen, cómo va a darles mayor difusión, diseminación a los valores que se van reconociendo en el transcurso de las investigaciones históricas y desde luego arqueológicas y antropológicas. Y de esta suerte, México tiene ahora un reto muy importante porque creo que además de su patrimonio histórico en el centro histórico de la Ciudad de México, de la capital,
y de lo que fue la capital de la Nueva España, evidentemente tiene una muy potencial continuidad cuando esta cultura de la mesa central y de la altiplanicie se disemina hacia el norte del país. Hoy más que nunca es importante rescatar ese acervo, porque el camino, lo que se ha denominado el camino real, tierra de adentro, que fue declarado en el virreinato como tal, primero se llamó el Camino de la Plata, porque fueron los centros mineros los que fueron atrayendo a las distintas personas que se salían del centro histórico a proyectarse en los negocios de la minería, pero a su vez supuso una difusión cultural muy intensa. Y cuando el territorio nacional se iniciaba fundacionalmente en el centro histórico de la Ciudad de México y se prolongó hasta el norte, a 600 kilómetros de lo que hoy es la frontera mexicana, que es hasta Santa Fe, Nuevo México. ¿Por qué? Porque inicial y originalmente, hasta la Constitución de 1824, pues todo el territorio nacional se extendía allende lo que es hoy los límites del Río Bravo, mucho más al norte. Por eso hablamos hoy de que el patrimonio itinerante que se denomina Camino Real Tierra de Adentro es todavía un valor, todavía un elemento identitario de los mexicanos que no hemos podido incluso lograr consolidar en el conocimiento y mucho menos en darle infraestructura necesaria para su difusión y para su recorrido. Recordemos que incluso cuando se habló esto del muro que Trump sugería ubicar del Río Bravo hacia el norte, no hubo de México quienes le respondiéramos que ese muro es artificial, porque nuestra frontera cultural está 600 kilómetros adelante hasta Santa Fe, Nuevo México, por el lado del Atlántico, y desde luego más allá de California, lo que fue la Alta Pimería en el lado del Pacífico. De modo que este gran caudal cultural lo hemos en realidad conocido poco y mucho menos lo hemos difundido en lo necesario. Y de hoy en adelante creo que el centro histórico, así como se creó el centro histórico en la época prehispánica de una migración que hubo de Aztlán, de Nayarit, hacia el centro, a lo que hoy es el núcleo de lo que se llama los valores fundacionales de la nación mexicana, primero tuvieron antecedente en Aztlán, Nayarit, con una emigración que fue mítica, que fue una peregrinación y que formó y constituyó lo que hoy es México o la Gran Tenochtitlan. Y de ahí, pues, nos hemos todavía extendido durante toda la colonia y los años posteriores hasta el norte con frontera, pero hasta donde la frontera cultural existe, no la cultura política convencional del Río Bravo, sino hasta el Río Rojo, arriba de Santa Fe, México. De modo que yo, y más ahora con la ubicación geográfica de México para las potencialidades económicas, también hacerse en el aspecto cultural. Yo estoy recorriendo precisamente en este momento una de las vías que tuvo ese Camino Real Tierra de Adentro, que se inicia en la Plaza de Santo Domingo, de donde parte en realidad las primeras expediciones, que se fortifica con las que se inician en Zacatecas para ir a colonizar lo que es el norte del territorio, lo que era el norte del territorio nacional, y se funda, hoy conocemos que el Paso, Texas y Ciudad Juárez. Bueno, parece que se perdió la señal.
o el río Grande, Se está cortando son las fronteras insignias, pero en se está realidad cortando. ella manda en realidad a todo Santa Fe. Se está cortando tu señal, don Jesús. Pero bueno, ya tenemos el planteamiento. Creo que es muy importante lo que señala el doctor González Esmal, para abreviar, el centro histórico no termina en el eje 1 norte, ni en el eje central hacia el poniente, ¿no? Es muy importante, es una vía de investigación abierta y que vale mucho la pena explorar. Ya la estaremos viendo en futuras sesiones. Si me permites, doctor, seguimos leyendo algunas preguntas de los asistentes en línea. Gracias, gracias. La siguiente pregunta, bueno, Norma Erika había preguntado si el mezcal en el estado de Guerrero también puede entrar como patrimonio. Y a mí me gustaría comentar que en el caso de la ponencia de Gómez Arriola se habló de itinerarios, de paisajes culturales. Entonces, eso ya sería más bien un tema de denominación de origen. Yo no sé si el doctor Gastra tenga también algún comentario al respecto. No, pues lo mismo, Lilia, ya tiene denominación de origen, de hecho, ¿no? Entonces, pero sí, a lo mejor sí valdría la pena, considerar la posibilidad, dado que el tequila, digamos, está inscrito, ¿por qué no el mezcal, verdad? Entonces, aunque el tequila, digamos, tiene asociados otras cuestiones, como las instalaciones industriales, por ejemplo, ¿no? Pero el otro también es un paisaje de agave, también, digamos, o a lo mejor se podía entrar más por la cuestión, pues la cuestión cultural, ¿no? Cultural, o sea, cómo se asocia el mezcal, digamos, a una cultura Ancestral. tradicional, ancestral, ¿no? En el estado de Oaxaca principalmente, ¿no? Porque hay también en otros estados, pero me refiero más a Oaxaca. Muy bien, muchas gracias. Capital Road pregunta, una pregunta muy interesante sería, ¿cuáles son las limitaciones que las ciudades tienen al incluirse en la lista del Patrimonio Mundial emitida por la UNESCO? Ajá, pero ahí no explicita qué tipo de limitaciones, como qué tipo de limitaciones habla, ¿no? Ok, esperamos a que nos complemente la pregunta. Xochitl Marmolejo García te dice, ¿cómo y quiénes pueden iniciar un trámite o solicitud para realizar una declaratoria sobre patrimonio histórico? En Matamoros existe un puente ferroviario que tiene una importancia histórica, donde se realizó el primer saludo binacional entre las ciudades hermanas de Brownsville, Texas y Matamoros, Tamaulipas, y que además es una estructura muy peculiar, pues tiene uno de los primeros mecanismos giratorios que daban paso a la navegación. Bueno, ahí sería una cuestión interesante porque podría ser una iniciativa de carácter binacional, ¿no? México, Estados Unidos, y sobre todo porque hay muchas cuestiones ahora relacionadas al patrimonio histórico de los ferrocarriles, ¿no? México tiene una historia de ferrocarriles desde el siglo XIX, desde mediados del siglo XIX, y muchos ferrocarriles fueron abandonados y quedaron como, digamos, han quedado como esos vestigios, digamos, de toda la actividad ferroviaria, sobre todo en las vías y las estaciones y paraderos, ¿no? Entonces, hay lugares incluso que se han hecho museos vinculados al patrimonio ferrocarrilero en México, ¿no? Y yo creo que este puede ser un caso interesante de una posibilidad de patrimonio, digamos, ferroviario, pero de carácter binacional. No sé exactamente, digamos, el mecanismo, ¿no? Los mecanismos técnicos que se siguen esos procesos, pero me parece que puede ser interesante la idea. Muchas gracias. Voy a irme más rápido porque apenas vamos en la primera pregunta y ya son las 11. Y nos faltan 4 preguntas más. Pablo te dice, existen mecanismos de cooperación que son legalmente vinculantes en patrimonio, que son para la parte natural, como la Convención Ramsar o las reservas MAP de la UNESCO. ¿Cómo es que trabajan con otras convenciones que sí conforman un marco legal en los sitios que son mixtos? ¿Se considera también la parte natural cuando se hace una declaratoria cultural? A veces existen especies protegidas que deben ser integradas en el manejo de los sitios culturales y casi siempre en los sitios mixtos. Ajá, mira, concretamente la respuesta, no lo sé esta pregunta, pero sí, en el caso de los sitios mixtos creo que sí es importante, o sea, tener una visión más allá de lo ecológico, lo ambiental, digamos, ¿no? Porque casi siempre, hay poblaciones, ¿no? Que están viviendo ya en algunos sitios que pueden tener declaratorias, ¿no? O
o las mismas denominaciones de áreas naturales protegidas, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen tanto ese componente humano-cultural como el componente ambiental, y particularmente no conozco los mecanismos de coordinación que puedan existir, digamos, en este tipo de esquemas mixtos, como señala la pregunta, ¿no? Pero sí es importante la aclaración de que nos dice que sí hay mecanismos de coordinación en algunos casos, digamos, sobre todo desde la perspectiva ambiental, porque esto incluso obedece a otro tipo de acuerdos internacionales que ha suscrito nuestro país, digamos, ¿no? Sobre todo en términos de carácter ambiental, ¿no? Muy bien. Gracias. Hay algunos que son comentarios, esos los voy a leer nada más y me voy a seguir con las preguntas para poder agilizar. Sharon comenta, las autoridades de gobierno consideran en gran parte al patrimonio como mercancía. En ese afán, en muchas acciones inventan patrimonio para su consumo. Ayer el gobierno creó la categoría de reinos mágicos, dando esa categoría a Valquírico. Y comentaban la sesión pasada que este sitio entraba como patrimonio inventado. Mi pregunta es, ¿qué acciones deben implementar los gobiernos para realmente valorar el patrimonio sin mercantilizarlo, o de plano no hay opciones? Bueno, en este caso concreto, o sea, plantea ese dilema que les decía, ¿no? Porque al principio, porque es que los gobiernos, digamos, se están planteando, digamos, en muchos casos, cómo atraer más turismo, cómo proyectar los lugares, ¿no? Y cómo crear cierto tipo de marcas, digamos, ¿no? Locales. Y muchas veces tienen estas aberraciones, ¿no? Como Valquírico, digamos, que desde mi perspectiva no sería una cosa patrimonial, sino, como dice quien hace el comentario, pues es algo como que más inventado, ¿no? En un afán de generar esos procesos de mercantilizar los lugares, digamos, ¿no? A partir de cierta proyección, de creación de ciertas marcas, ¿no? Y esto va en contralógica de muchos de los sitios que, que sí son reconocidos realmente, ¿no? Pero que muchas veces entran también en este tipo de procesos por la visión, digamos, principalmente de los gobiernos locales, ¿no? De un afán de proyectar el lugar, ¿no? Y de conseguir atraer turistas a consta de lo que sea, ¿no? Entonces, ese es el dilema que muchas veces se establece en términos de lo que comentaba yo al principio, ¿no? Son las contradicciones que traen las declaratorias, ¿no? De patrimonio. Ok. Karina Romero hace una pregunta exclusiva para el doctor Gasca y dice, ¿cuáles son de manera puntual los mecanismos de coordinación que ha establecido México con la UNESCO para mitigar los efectos del turismo, si la legislación mexicana no considera el turismo sustentable? Sí, no, yo no los veo dónde están esos mecanismos de coordinación, realmente. Más bien he visto otro tipo de mecanismos, ¿no? Por ejemplo, hace poco hubo pues un convenio entre la UNESCO y Airbnb, por ejemplo, para promover cierto tipo de turismo, sobre todo, le llaman turismo sustentable, ¿no? Y sobre todo para cierto tipo de sitios y que están un tanto marginados de cierto tipo de procesos, ¿no? Por ejemplo, lugares donde se asocian a estas cuestiones de clases creativas, por ejemplo, ¿no? O turismo comunitario también. Entonces, he visto ese tipo de cosas que más bien están por el lado de la promoción, más que bueno, y ahí hay un mecanismo de coordinación, evidentemente, pero no tanto la coordinación en términos de mitigación, digamos, de minimización de impactos, ¿no? Relacionados a lo que ya se ha estado hablando, que tiene que ver con la turistificación, ¿no? Entonces, no he visto en ese sentido que existan esos mecanismos como tales, ¿no? Tenemos algunos comentarios y unas 2 preguntas más de Pablo, pero yo les voy a pedir de favor, si yo estas preguntas después las envío a los ponentes de cada uno de su tema, para que podamos seguir con la pregunta 2, porque ya nos extendimos mucho en la primera, para que logremos hacer las 5 preguntas. Doctor Delgado, muchas gracias. Podríamos seguir con la siguiente pregunta. Sí, claro, muy bien. Pues es importantísimo esta discusión, pero sí tenemos que seguir, como dice la maestra Rivero. La segunda pregunta también surge a raíz de una reflexión del doctor Gómez Arreola y ya dando por hecho que una declaratoria nos da una postura, nos coloca a nivel internacional como un área de interés
esa visibilidad que adquirimos, pero ahora ya más bien en términos cualitativos, como sentimientos de aprecio, de orgullo, y también cuantitativos, como atracción de un turismo que no sea negativo, y generación de empleo, sobre todo también. ¿Cómo podemos aprovechar esas oportunidades generadas por una nominación patrimonial y que no generen estos efectos no deseables? Doctora Niglia, por favor. Pregunta es cómo podrían aprovechar las ciudades las oportunidades que se generan a partir de una nominación. O sea, esto también tiene que ver, obviamente, con la sesión del doctor Gómez Arriola, que señalaba una serie de beneficios asociados a la inscripción, ¿no?, en el patrimonio mundial. Yo he seguido muchos proyectos en las declaratorias del patrimonio mundial, sobre todo en Asia y sobre todo en Japón, donde dos proyectos de patrimonio mundial, el patrimonio cristiano olvidado, también el patrimonio del Ainu, de la población indígena de los Ainu, están hoy en día declarados patrimonio mundial, ¿no? Non è tanto, perdone, il patrimonio olvidato, sino Hidden Christian. Hidden Christian significa oculto, el patrimonio cristiano oculto. Bien, estos dos patrimonios hoy en día son patrimonio mundial. Y yo he seguido, sobre todo el patrimonio cristiano oculto, para muchos años, con un logro realmente muy impresionante, importante, cuando fue declarado patrimonio mundial. Lo que siempre he sugerido también durante estos trabajos, que las declaratorias no es una oportunidad cuando falta después una programación cultural de la aplicación de la declaratoria. Yo he visto, por ejemplo, lo que ha sucedido en muchas ciudades italianas, o sobre todo como Venecia, como Florencia, Nápoles, el centro histórico de Nápoles, etcétera, donde la declaratoria ha sido solamente una oportunidad para abrir almacenes, para globalizar completamente la cultura y para cancelar realmente la cultura local. Tanto que la misma UNESCO ha hecho varias observaciones, ¿no?, sobre los resultados no siempre positivos que se realizan en un espacio, sobre todo cuando estas realidades son completamente ocultadas da una política internacional de globalización que no tiene nada que ver con lo local. Y por eso retomamos nuevamente el punto fundamental, la valoración de lo local. Y por eso yo considero fundamental que cuando también un territorio, una ciudad, etcétera, tiene la oportunidad de ser nombrada Patrimonio Mundial, debe trabajar más sobre la valoración de lo local y no sobre lo global, como siempre es ahora. Y esto es tremendo. Muy bien, bueno, como vemos, el tema de la correlación entre estos esfuerzos por proteger un patrimonio y vamos a decir, la corriente que se impone de la globalización está presente en todas las aristas del problema. Pepe Gasca, doctor, tu opinión, por favor. Sí, sí, muy de acuerdo con la doctora Niglio. Creo que ella pone claro lo que mencionábamos al principio. Las declaratorias tienen plantean este dilema, ¿no? Riesgos y oportunidades. La pregunta está formulada en términos de oportunidades, ¿no? Pero justo lo que plantea la doctora Niglio es que más bien hay que focalizarse en los riesgos, ¿no? Porque pueden tener estas resultados, estas consecuencias, digamos, no tan favorables para muchas ciudades, ¿no?, que tienen que ver con esto que nos dice todos estos procesos que se han estado hablando, ¿no? Que van de dineificación, ¿no? Turistificación, folclorización, ¿no? O sea, muchos de esos procesos que, digamos, van en una contralógica de lo que se podría esperar de los
de los sitios patrimoniales, ¿no? Y con una serie de transformaciones importantes. Bueno, ya no hablo ni de gentrificación y todo lo que pasa con el mercado inmobiliario, que hay algunos comentarios ahora al respecto, ¿no? Entonces, más bien a lo mejor se tuvo que haber invertido la pregunta, ¿no? No las oportunidades, sino cómo resolvemos los riesgos para las ciudades o los sitios patrimoniales, digamos, ¿no? Y está lo que ya se comentó aquí, o sea, pues tienen que haber mecanismos de coordinación, ¿no? Tiene que haber un diseño de política pública muy particular que atienda las problemáticas, ¿no? Desde una visión de todo lo que implica una declaratoria de patrimonio. Y tiene que haber sobre todo mecanismos de gobernanza. Me parece que esto es importante, ¿no? Recuerdo que cuando se hizo el diseño del plan manejo del centro histórico, el gran reto era generar un mecanismo de gestión, ¿no? Y eso se traduce a generar un mecanismo de gobernanza, donde estén representados todos los actores, ¿no? Y que todos los actores puedan tomar decisiones en torno a problemas particulares y decisiones para resolver los problemas particulares, ¿no? Del centro histórico en este caso, ¿no? Entonces me parece que ahí está uno de los puntos principales, ¿no? Cómo generamos mecanismos bueno, diseño de políticas públicas, obviamente, y diseño también de mecanismos de gobernanza, ¿no? Más transversales, digamos, ¿no? Con unas visiones que puedan representar la mayor parte de los intereses de los diferentes actores que están presentes en un territorio, en un área determinada, en un contexto de ciudad o donde sea el sitio patrimonial, ¿no? Entonces, me parece que por ahí podría ir la respuesta. Muchas gracias, doctor. Yo le pediría a la audiencia si levantan manita para que les demos la palabra, creo que así será más ágil el que podamos hacer esto, y yo creo que por cada pregunta daremos cuatro participaciones de la audiencia para poder lograr acabar en tiempo la sesión. Entonces, permítanme, déjenme ver a quién tendríamos con la mano levantada. Está Carlos Dehesa y Karina Romero. Por favor, Carlos, adelante. Muy oportuno, felicidades por la charla, es muy interesante y coincido mucho en lo que dice el doctor José Gasca, en que la mayoría de las veces, pues bueno, creo que el enfoque gubernamental está en el turismo y no lo concibe como algo sistémico, ¿no? Entonces creo que se enfocan los esfuerzos en tener estas distinciones sin pensar las consecuencias en largo plazo. Y en ese sentido coincido mucho en que es importante primero establecer las bases, ¿no? Del territorio, un análisis territorial donde se respeten las tradiciones, los valores, bueno, un análisis integral, ¿no? Que obviamente incluya la parte económica y ecológica. Y a raíz de eso creo que la distinción, bueno, si se da para eso, pues va a ser mucho más sostenible, ¿no? O más completa, porque la base ya la tenemos trabajada o bien arraigada, ¿no? Y es este cambio de enfoque, en vez de pensar cómo hacemos para distinguirnos y traer más turismo, cuando pues no tiene las capacidades ese territorio para recibir esa cantidad de gente, ¿no? Y eso puede complicar más la situación económica y ecológica del lugar. Más que nada es eso. Gracias. Sí, bueno, yo considero que es muy importante esta parte legislativa, ¿no? de nuestro país, que tiene que actualizarse. Pero también un elemento muy importante es esta conciencia social, ¿no? Y no nada más de quienes dirigen o quienes establecen las normas que rigen la conservación del patrimonio, sino también en la misma ciudadanía. De tal forma que la pregunta que yo realizo es, bueno, ¿qué mecanismos se pueden establecer para fortalecer la conciencia social de esta valoración local de la cual hablaba la doctora Niglio, por encima de los beneficios que pudiera traer esta lógica de mercado y los intereses de los diferentes actores, ¿no? Que existen, que finalmente, bueno, pues vivimos en un mundo globalizado que es muy, muy difícil, muy complicado, pues poder cambiar esta dinámica. Sin embargo, creo que es una corresponsabilidad, no nada más de quienes establecen esta legislación, quienes dirigen, ¿no? la protección
o bien a niveles internacionales, quienes establecen esas guías, esas líneas de acción, sino también por parte de la ciudadanía, ¿no? El conocer esta responsabilidad que se tiene cuando hay una declaratoria y también el derecho que como ciudadano tenemos a disfrutar de ese patrimonio y a conservarlo, ¿no? Gracias. Muchas gracias. No sé si el doctor Gastaca quiere comentar algo, si no le cedemos la palabra a Milena Correa. Sí, no, sí, sí, Lilia, claro, sí, me faltó comentar la segunda parte de lo que comenta la doctora Giglia y ahorita lo retoma Karina, que es la parte de lo local, ¿no? Lo comunitario dentro de los sitios de declaratoria. Sí, creo que completamente de acuerdo, creo que es muy importante, o sea, cuando yo hablaba de gobernanza, hablaba en términos, digamos, más de diseño institucional, obviamente, en mecanismos de gestión de los involucrados. Pero en los involucrados hay una parte, digamos, de la sociedad, la ciudadanía, digamos, y sobre todo la ciudadanía que habita, digamos, los sitios patrimoniales, ¿no? Y yo recuerdo un programa de aquí de la Ciudad de México, del Centro Histórico, que se llama Barrio Adentro, ¿no? Que básicamente abrir la posibilidad para que la gente que habita el Centro Histórico, sobre todo la de menos recursos, pudiera hacer visitas guiadas al Centro Histórico, porque no lo conoce, digo, vive allí, pero no lo conoce en términos, digamos, como el valor patrimonial del Centro Histórico, digamos, en toda la diversidad que implica el Centro Histórico, ¿no? Lo que se visibiliza de los centros históricos, y el caso de la Ciudad de México o de Puebla, tiene que ver más con cierto tipo de procesos que mencionaba la doctora Giglio, y ahorita lo retomaba Karina, que es toda esta vinculación con lo global, ¿no? El comercio, el turismo, el consumo, todo este tipo de circuitos que se tienen a fortalecer, pero queda oculto toda una parte muy importante, que es esta parte comunitaria, digamos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pensamos nosotros la importancia, la necesidad de recuperar productos tradicionales, oficios tradicionales que tienen los centros históricos, ¿no? Estos circuitos de turismo más cercanos a la gente, diferentes, digamos, como circuitos de turismo de barrio, ¿no? Esta cara que no se ve necesariamente, sino que está como muy oculta dentro de estas definiciones de declaratorias patrimoniales, ¿no? Como que son una especie de los olvidados, digamos, de las declaratorias, ¿no? Que son muy importantes. Recuerdo para el caso de Puebla, por ejemplo, que se habían diseñado unos cuadernillos, digamos, para niños, para los niños, para que los niños entendieran de que cuando se hablaba del centro histórico de Puebla, de qué se trataba, digamos, el centro histórico de Puebla, porque no conocen lugares emblemáticos, barrios representativos, toda esta parte que me parece que es muy importante y por eso yo estoy de acuerdo con Karina, hay que voltear también esa parte, digamos, más de un posicionamiento de lo social, ¿no? La parte ciudadana dentro de estos proyectos de declaratorias. Completamente de acuerdo, y de hecho coincidimos con Karina, el doctor Delgado, en Puebla hace poquito, y lo que veíamos es que casi el dinero se va para el centro histórico, ¿no? para el núcleo, y que los barrios que son importantísimos, las viviendas, las vecindades de diferentes patios están abandonadas. Evidentemente los moradores no tienen dinero para la conservación, no hay programas que apoyen para poder conservar, y si llegara a ver, por lo general son programas de transnacionales que vienen con muchísimo dinero y entonces se desplaza a los habitantes, ¿no? Que eso también lo vimos en el proceso de la elaboración del plan de manejo de Puebla. Tenemos un problema de falta de vivienda o de deshabitación por no poder tener la posibilidad de acceder a los nuevos costos que están saliendo, y que por lo general quienes tienen estas nuevas propiedades es gente propietaria de Airbnb. Entonces son una serie de problemáticas que van todas unidas y que finalmente dan como resultado lo que analizamos en su momento que trabajamos ese plan. Tenemos algunas preguntas del anterior. Yo le pediría a Milena si puede dar su pregunta. Buenas tardes a todos. Bueno, quiero contextualizar un poquito de dónde parte esta pregunta. En el 2021 en Colombia hay un estallido social, hay una muestra colectiva, masiva, de la no identificación de la población con algunos monumentos o espacios que evocan un poco
a la colonización, a otras identidades que de pronto no representan a las comunidades actualmente. En Cali, en mi ciudad, aparece un movimiento bien interesante, comunitario, en ese estallido social, y se edifica un monumento a la resistencia. Ese monumento realmente siento que se hizo a fuerza y aún no se ha declarado como monumento, ¿sí? Pero la estructura está. Entonces, mi pregunta es, no sé si ese tipo de iniciativas que intervienen en el espacio urbano, que traen entonces detrás todo un proceso social de identidad, y realmente es algo que se consideraría patrimonio, ¿cierto? No sé si esas representaciones se puedan considerar legítimas, como patrimonio legítimo, porque pues no necesariamente significan una atracción turística en masa, sino más bien una expresión social, ¿no? Muchas gracias. Pues, doctor Delgado, podríamos pasar a la siguiente pregunta. Y claro, claro, permítanme un segundo. Es que Muy bien. La tercera pregunta se refiere a algunos ejemplos que dio el doctor Javier Cortés Rocha en su charla, ejemplos que son precisamente contraejemplos con lo que decía José Gasca hace un momento, contraejemplos de política o de proyectos supuestamente que inciden en la preservación del centro histórico, como el teleférico en el centro histórico de Puebla o la construcción de un segundo piso en Zacatecas. Y aquí la pregunta que nos hace es, ¿cuáles serían algunos criterios para, digamos, para considerar en un proyecto de desarrollo urbano que genere bienestar y prosperidad para sus habitantes, al mismo tiempo que se preserven, perdón, sus elementos más valiosos de patrimonio? Y si conocen algunos ejemplos de buenas prácticas en este sentido. A la doctora Niglia le damos la... Se trabó un minuto, igual podrían contestar. José, ¿podrías contestar la de Milena mientras? Pues básicamente, más bien yo regresaría al ejemplo de la Ciudad de México, del tema de cómo sí se pueden, digamos, promover cierto tipo de valoraciones no identitarias, que yo en el caso de la Ciudad de México lo veo por dos vías, uno por vía barrios tradicionales, ¿no? Que están, digamos, inmersos en los polígonos patrimoniales del centro histórico, de los centros históricos en general, ¿no? Y otro que tiene que ver con, con los productos y los oficios, ¿no? Que caracterizan los centros históricos, que son los que se han estado perdiendo, digamos, ¿no? Entonces, visto desde esa perspectiva, yo encontraría por lo menos en esos dos elementos en el que se podría hablar de estos procesos de, digamos, de fortalecimiento de la identidad, digamos, ¿no? Y de la memoria histórica de en el caso de los centros históricos, de manera muy particular, ¿no? Muchas gracias. Ahora sí ya podemos pasar con la respuesta de la doctora Nilio. La tercera pregunta tiene que ver con el doctor Javier Cortés Rocha. ¿Cuáles serían algunos criterios y consideraciones para que exista un desarrollo urbano que genere bienestar y prosperidad a sus habitantes y al mismo tiempo se preservan los elementos patrimoniales? ¿Conoces algunos casos representativos de buenas prácticas en este sentido? Sí, claro que sí, sobre todo en el área asiática. Conozco varios ejemplos muy interesantes en este sentido, porque, por ejemplo, yo misma he trabajado para un proyecto promovido por el Estado del Japón con referencia a una isla, la isla de Sado, en el norte oeste
oeste, perdón, en el norte oeste del Japón, y donde hay pequeños pueblos, hay minas de oro sobre todo, y hay territorios que después la clausura de estas minas fueron abandonados completamente y solamente políticas promovidas por el Estado central, esta isla hoy en día es un ejemplo muy interesante de cómo es fundamental el tema del desarrollo local, aprovechando sobre todo de la valoración de lo local. Esto nuevamente retomo el tema de lo local, porque creo en estos últimos años, sobre todo, he visto muchísimas cosas y estoy convencida que sin trabajar sobre el tema de lo local, realmente es imposible valorar lo que es el patrimonio de nuestras ciudades, grande o pequeña que sea, pero sobre todo es fundamental poner un acento muy específico sulla valoración de lo propio, de lo que somos y de la nuestra específica herencia, absolutamente. Al mismo tiempo, otra pregunta es qué acciones pueden implementarse para promover un turismo que al mismo tiempo que apoye la preservación del patrimonio mundial sea un elemento de bienestar de los habitantes de las ciudades. ¿Qué te parece, doctor Gasca, si tú das tu respuesta y así juntamos dos ponentes y pasamos la palabra a los oyentes? Sí, bueno, yo creo que la pregunta que tiene que ver con las prácticas, buenas prácticas, pues yo diría que algunas tienen que darse en términos de, digamos, pensando otra vez en el caso de los centros históricos, ¿no? Que es lo que hemos trabajado, más en términos como cómo fortalecer, digamos, el arraigo de la población, ¿no? Porque los centros históricos están sufriendo un proceso, digamos, ya histórico de despoblamiento, ¿no? Por todas las presiones a que están sujetos, ¿no? Y el cambio, digamos, en los precios del suelo, ¿no? El mercado inmobiliario, cómo se ha estado moviendo, y ahora con con el fenómeno más reciente de Airbnb, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, digamos, se tendría que, en principio, más que tema de bienestar, sería como de arraigo, ¿no? O sea, arraigar a la gente, porque si no hay gente, entonces, pues ahí, hacia dónde van a estar dirigidos, digamos, los proyectos, ¿no? Entonces, me parece que ahí se tiene que pensar en cuestiones de, pues, cómo fortalecer, digamos, los programas de vivienda, sobre todo de residentes del centro histórico, ¿no? Y otros que tienen que ver con esto, cómo hacemos llegar hacia los barrios, que persisten todavía en los centros históricos, diferentes tipos de programas, ¿no? De fortalecimiento de los barrios tradicionales, ¿no? Los oficios tradicionales que ya comenté, ¿no? Que muchos se siguen desarrollando. Y alguna cosa que me faltó comentar, porque muchas veces incluso está esta estigmatización de los barrios de áreas centrales, ¿no? Que eso lo vimos en Puebla, por ejemplo, ¿no? Y también sucede en la Ciudad de México, ¿no? Recuerdo, en un barrio que estuvimos, incluso sacamos una foto porque había un auditorio, una especie como de auditorio, donde luego se reunía la gente, digamos, para organizarse, las habitantes de un barrio tradicional en Puebla, el centro histórico de Puebla, y que habían puesto pues un anuncio que decía, organizarse no es mafia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una estigmatización muchas veces de los barrios, ¿no? Y en el caso del centro histórico de la Ciudad de México sucede lo mismo, ¿no? Uno se da perfectamente cuenta de la diferencia que hay entre el polígono A y polígono B, ¿no? Donde hay sobre todo en la parte del polígono B hacia la parte oriente, pues está todo este barrio de la Merced, digamos, ¿no? Que está muy estigmatizado, ¿no? Y porque son modelos, digamos, de comercio popular diferente, ¿no? Entonces me parece ahí, por ejemplo, que la idea de fortalecer el comercio popular, ¿no? Obviamente, esto pasa por un proceso de reordenamiento. Sería importante, digamos, para fortalecer esta parte, digamos, de lo popular también, ¿no? Digamos,
frente a, digamos, al otro, digamos, el comercio moderno, que es el que se ha venido fortaleciendo, digamos, en todos estos corredores que se han peatonalizado, ¿no? Y que básicamente, pues son, pues es el comercio, representaciones del comercio moderno, digamos, ¿no? Gracias, José Gasca. Sigue don Jesús González Schmal. Seguimos teniendo problemas con él. Si me equivoco, don Jesús, si estás escuchándonos, parece que no. Entonces, Lilia, no sé si tenemos preguntas de los asistentes o comentarios para esta tercera pregunta. Carlos Dehesa comenta, el urbanista Ryo Yamazaki trabaja desde lo local y le llama diseño de comunidades. Mónica Martínez Borrallo dice, habrá que retomar desde la visión del sector cultural, es decir, la perspectiva de patrimonio cultural temático que integre las diferentes categorías desde lo inmaterial, como producción cultural desde lo local. El turismo está en el sector económico y es otro tipo de prácticas. Muy buen comentario, ¿eh? Así es. Nosotros lo vimos en la elaboración del plan integral de manejo del centro histórico Ciudad de México, en donde el patrimonio intangible, bueno, pues tú fuiste responsable de ese capítulo, lo deberías explicar, no había sido abordado con suficiencia, ¿no? No sé si quieras comentar algo de eso. Pues sí, es que es algo que hemos trabajado y la situación es que pues esta dinámica de patrimonio inmaterial, pues de hecho la convención se dio ya en el 2000, se empezó a trabajar en los 70s, o sea, se ha dejado de lado. De hecho, nos sorprendió precisamente que no estaba ni siquiera un capítulo dedicado a patrimonio como sí, y cuando tendría que ser la estructura del plan, y después que patrimonio inmaterial estaba vagamente mencionado, entonces pues ahora hemos estado insistiendo mucho en este ciclo y el de noviembre va dedicado netamente a patrimonio inmaterial, la importancia del valor social, ¿no? ¿Para qué conservamos? ¿Por qué todas estas dinámicas y cómo controlarlo? Porque, por ejemplo, aquí Celia también nos hace un comentario que me parece bien importante. Dice, es algo contradictorio hablar de arraigo cuando al tiempo se dice que el mercado inmobiliario presiona con la gentrificación para que la gente salga. Precisamente estigmatizar los barrios y a la gente que vive ahí es una forma de justificar las renovaciones, rehabilitaciones, etcétera. Pienso que se trata de aprovechar esos mecanismos de organización sui generis que tienen los barrios, los cuales han sido vulnerabilizados históricamente con el abandono y la misma estigmatización completamente. O sea, y creo que fue interesante la plática de Adrián Hernández Cordero, en donde explica todo ese malestar de los ciudadanos originarios que se ven desplazados porque estas presiones vienen de transnacionales multimillonarias que desconocen completamente el patrimonio de esos espacios, o sea, desconocen el territorio, aquí es el dinero. Entonces nosotros como especialistas en patrimonio y como integrantes en los planes de manejo, tenemos mucha importancia en lo que nosotros propongamos en estos planes, ¿no? Definitivamente, si estamos pensando que la ciudadanía va a tener las opciones de poder ellos mismos conservar, pues estamos equivocados. La restauración de monumentos es carísima. Difícilmente hay gente que pudiera ir con todo esto, y ahí es donde se pide el apoyo del INAH también para tener comprensión con las solicitudes de licencia de las gentes que tratan de hacerlo, porque después ese es otro tope con el que se encuentran, ¿no? Pero ¿de qué manera se puede ayudar para que estas situaciones no estén dando todo el tiempo con los resultados de gentrificación y de esa sensación de abuso que tienen, y que no es solo sensación, es que es la realidad? O sea, ¿cómo se puede mantener una vivienda cuando no puedes ir con toda la normatividad que te exige? Y eso lo hemos visto con el doctor Gasca también, y él tiene una experiencia gigantesca en todo este tema. Y por ejemplo, sería bien interesante que nos comentara el trabajo que ha hecho en la Merced, que es magnífico, y ya lo hablaremos también en la siguiente pregunta, ¿no? Que creo que va más destinada a este proceso de turismo. Es complicadísimo, ¿no? Y mientras más lo estudiamos, más complicado, porque vamos entendiendo por dónde va todo este tejido, pero que es un tejido
que tiene las dos vertientes, o sea, las necesidades de una nueva forma de vida desde los jóvenes, que ya es una sociedad mucho más líquida, menos arraigada, ¿no? Es una sociedad de chavos que puede estar en movilidad, no solamente siendo turistas, o sea, ellos mismos en su dinámica de vida es una sociedad mucho menos arraigada. Entonces, ¿cómo nosotros como especialistas podemos apoyar? Y creo que ahí es tarea de todos en estar insistiendo y en estar analizando y en estar estudiando la problemática de cada caso y cómo se han logrado encontrar puntos positivos de ayuda y de resultados para que podamos ir tejiendo ese tejido fino del sí se puede, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo sí se puede? No solamente tener los no normativos por ser patrimonio cultural histórico, ¿cómo sí se puede apoyar todo el grupo de gente que está habitando y cohabitando en esos espacios? El patrimonio es nuestro, nos lo debemos de apropiar, debemos de protegerlo. ¿Cómo ayudamos para que así sea? Ese sería mi comentario. Sí. Muy bien, pues precisamente el tema de la pregunta que sigue, de la pregunta número 4 es, ahora sí, ¿qué acciones? Entonces, estamos de acuerdo en lo como se ha planteado la disyuntiva, pero entonces la pregunta es, ¿qué acciones específicas podemos implementar o debemos implementar para tener un turismo que no sea depredador, que apoye la preservación del patrimonio y al mismo tiempo coadyuve al bienestar de la población? Si nos pasan la respuesta de Olimpia, por favor. Otra pregunta es qué acciones pueden implementarse para promover un turismo que al mismo tiempo que apoye la preservación del patrimonio mundial sea un elemento de bienestar de los habitantes de las ciudades. Yo hago siempre una diferencia entre turismo y viaje. Para mí el turismo es algo que no es un territorio. Yo lo veo también en mi ciudad. Yo vivo en Lucca, trabajo en la ciudad de Pavía, pero vivo en la ciudad de Lucca. Son casi 4 horas de diferencia de viaje entre las dos ciudades, pero yo averiguo que Lucca, que es una ciudad histórica muy antigua, una ciudad medieval, etcétera, que no ha tenido mucho desarrollo, etcétera, es una ciudad que tiene un gran valor histórico, una gran cultura, pero al mismo tiempo el turismo que consuma, que simplemente son las personas que llegan en el lugar, hacen selfie, etcétera, pero no conocen nada, ¿no?, de la ciudad, no se ponen ninguna pregunta sobre el valor que tiene la ciudad, su historia, su desarrollo, etcétera. Esto yo creo que es algo que no tenemos que valorar. Lo que tenemos que valorar es el tema del viaje, el contenido de las personas que deciden de viajar, no de hacer turismo. Eso son dos cosas completamente diferentes. Y sobre todo en los lugares patrimoniales, yo creo que tenemos que favorecer políticas que favorecen los viajeros, no los turistas, ¿no? Porque el turista es lo que consume, el viajero es lo que estudia, es lo que aprovecha, es lo que se queda en un lugar para un tiempo, para aprovechar el valor mismo del lugar. Es lo que yo defino el residente temporáneo. El turista no llega 1 hora, 2 horas, consuma una pizza, una pasta, toma 2 fotos y sale. Y esto no es favorable absolutamente también para la sostenibilidad del lugar, porque uno piensa que está favoreciendo la sostenibilidad y la economía, pero al mismo tiempo está perdiendo completamente el valor mismo del lugar. Entonces, un lugar que se va a conformar con la globalización es un lugar que pierde, no que gana. Muy bien, pues pasamos entonces a Pepe Gascas y si don Jesús, seguimos sin tener contacto con don Jesús González Esmal. Entonces, adelante, José Gasca. Sí, bueno, la doctora acaba de comentar algo muy importante, que es el pensar más bien como, decía que ya como viajeros, digamos, ¿no? Yo creo que habría que cambiar el modelo de turismo, ¿no?, en sentido de apuntar hacia un turismo consciente, que es lo mismo que pasa con el otro tipo de turismo, sobre todo el turismo litoral, digamos, ¿no? Frente a las opciones que ahora se plantean como turismo ecológico, por ejemplo, ¿no? Que
son más bien experiencias de inmersión, ¿no? Conscientes para tratar de aprender del entorno, aprender de la cultura, aprender de las poblaciones, de las comunidades, ¿no? Entonces, se confrontan dos modelos, digamos, de turismo, y yo creo que lo que habría que hacer es justamente, pues, ahora sí quien diseña políticas públicas, por un lado, pues, más bien apuntar a la promoción de un turismo más consciente, de mayor inmersión, de aprovechamiento, ¿no? De valorización real, ¿no? Del patrimonio por parte de los viajeros, ¿no? Que es lo que mencionaba ahorita la doctora Aguirre. Y lo otro es, pues tratar de evitar todo este tipo de prácticas que tiendan hacia, eventualmente hacia lo que hemos estado comentando, ¿no? La gentrificación, ¿no? La disneyficación, digamos, de los lugares, ¿no? Todas estas cuestiones que tienen que ver ahora con la modificación o la alteración, digamos, de los sistemas de rentas, ¿no? Y de todo lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario, sobre todo en los casos de los centros históricos, pues eso tendría que cambiarse, digamos, ¿no? No fomentar la promoción, digamos, de ese tipo de procesos. Recuerdo que en algún momento, el encargado del eje de turismo, en nuestro equipo de investigación, hacía un planteamiento, digamos, de una especie como de Airbnb, pero de tipo social, ¿no? Que le llamaba turismo en tu casa, ¿no? Entonces, que la gente se podía apropiar, digamos, ¿no? Si tuviese posibilidades de ofrecer, ¿no? Eventualmente una forma, digamos, de hospedaje, pero desde la propia gente, no desde esta empresa, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me parece que son importantes. Lo que mencionaba hace un rato, también en la pregunta del doctor Javier Cortés Rocha, ¿no? La falta de coordinación muchas veces entre los planes parciales o los planes de desarrollo de las ciudades, ¿no? Y los planes de manejo de centro histórico, ¿no? Que parecen que son dos cosas diferentes, ¿no? Muchas veces, ¿no? Que van caminando sobre rutas diferenciadas, ¿no? Y no hay mecanismos de coordinación, ¿no? Y por eso él hablaba el tema del teleférico en Puebla, por ejemplo, ¿no? Y el tema del segundo piso en Zacatecas, y cosas así aberrantes que de repente ocurren, ¿no? Y que pues pueden ser a lo mejor en algún caso muy importantes para un cierto tipo de una visión, de un enfoque de turismo, digamos, ¿no? Más hacia la idea de la masificación turística, ¿no? De vender el sitio como tal, ¿no? Pero no en un turismo de valoración del patrimonio, ¿no? Que me parece que es importante. Entonces, yo veo ahí el principal problema en términos pues, de diseño de política pública, ¿no? En este caso. Gracias, doctor Gasca. Si alguien... Karina levantó la mano. Karina. Sí, sí, gracias, doctor Delgado. Yo considero que un elemento muy importante que el doctor Rocha mencionó es esta descentralización de la parte de conservación, de protección del patrimonio, porque creo que desde nuestro andamiaje legal, pues, o la estructura del Estado, de las instituciones que son responsables del cuidado, conservación y de todos estos bienes culturales, pues partimos que, o sea, se tiene una visión monumentalista. Entonces, pues desde ahí estamos mal, ¿no? Me atrevería a decir que desde ahí estamos mal, porque finalmente el patrimonio no son los monumentos únicamente. Y lo que debemos de preservar, pues no, lo estamos descuidando. Entonces, yo creo que por ahí también es un aspecto como muy importante que tanto la parte legal o la estructura legal de México pueda considerar, ¿no? De una manera más completa y no parcial la conservación del patrimonio en todas sus vertientes, hasta la conciencia social, que también para mí es fundamental, porque esta valoración de lo propio, de lo que hablaba la doctora Níquel, es fundamental. Muchas veces la misma gente no sabe, no conoce lo que tiene. Entonces, ¿cómo valorar algo que no se conoce?
Y muchas veces lo que pensamos es, qué bueno que haya visitantes porque, y sobre todo son como alternativas que tienen algunos territorios con poco desarrollo económico o que tiene pocos ingresos, no tiene industria, etcétera, y que ve una alternativa, ¿no?, de su desarrollo, el turismo. Entonces, si no tenemos esta claridad en lo que se tiene que conservar, en la esencia del patrimonio cultural, desde las estructuras, pues difícilmente vamos a poder, pues, encontrar estos equilibrios, estas soluciones, ¿no? Gracias. Gracias, Karina. Pues parece ser que no, que seguimos. Yo aquí tengo algunas A ver, preguntas adelante. que estaban en el chat y solo quería abundar un poquito. Sí, en el primer ciclo hablamos que no podríamos ya concebir la palabra patrimonio sin entender que es un binomio, que el patrimonio es material e inmaterial. Mientras lo desvinculemos, vamos a estar cayendo en todos estos errores, porque si el patrimonio no es para apoyar al que lo vive, para apoyar al que está alrededor de él, al que trabaja en él, al que se beneficia de él de una manera correcta, una apropiación, no un abuso, entonces estamos en un camino equivocado. Siempre hay que pensar en el patrimonio como un binomio material e inmaterial, sin lugar a dudas. Eña Gasal pregunta, ¿cuál podría ser la propuesta para evitar la politización y mercantilización sin normativa de estos patrimonios con el fin de conservar su esencia, tanto cultural y en la preservación de usos y costumbres? Sí, no, es una pregunta que tiene varias aristas, está muy complicada, pero bueno, o sea, yo no, bueno, en general, pues, el tema de las declaratorias y de los sitios patrimoniales, centros históricos, pues tiene que ver con una actuación, digamos, de autoridades gubernamentales, y yo creo que ahí, pues sí se debería de evitar, digamos, este tipo de procesos de politización que muchas veces pueda tener, digamos, un proceso, digamos, este tipo de cosas. No sé exactamente cómo yo creo que es un problema bastante complejo que atender la cuestión de la politización, ¿no? Pero Karina mencionaba algo muy importante, que era, digamos, el tema de los arreglos institucionales. Creo que es fundamental, digamos, ¿no? Porque no solamente es un tema de diseño de política pública, sino también de todo lo que tiene que ver con los códigos y las normatividades, ¿no? Y el papel incluso, por ejemplo, cómo están supeditados, digamos, las instancias encargadas de llevar a cabo este tipo de procesos, porque muchas veces están supeditadas, digamos, a otro orden de jerarquía dentro de los gobiernos, ¿no? Y no tienen ese nivel de autonomía en términos de la toma de decisiones, ¿no? Entonces creo que muchas veces se ven capturados por el nivel, cierto nivel de gobierno, digamos, que están más arriba, ¿no? Y eso lo vemos con la autoridad del centro histórico, digamos, ¿no? Que en Puebla es otra instancia, pero aquí como que se ve muy claro esa parte, ¿no? Que es muy difícil abstraerse, digamos, en esos niveles ya de toma de decisiones, ¿no? En términos de cómo se generan los mecanismos de actuación, sobre las decisiones principales sobre el centro histórico, ¿no? Que no competen muchas veces necesariamente a la autoridad del centro histórico, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que vimos en el estudio del centro histórico de la Ciudad de México era la necesidad de que, digamos, de poder tener un impacto favorable sobre la contaminación visual, digamos, ¿no? Y había una propuesta y una estrategia para que los comerciantes no dispusieran de su mercancía afuera de sus locales, ¿no? Sobre las calles, ¿no? Que es lo que observamos en muchas partes del centro histórico. Eso en el caso del comercio establecido, ¿no? Pero ¿qué pasa? Llegó el tema de la pandemia, ¿no? Y el tema de la pandemia no solamente en ese contexto no se promovió, digamos, esa propuesta que se hizo, ¿no? De que los comerciantes deberían de tener sus mercancías al interior, sino más bien se promovió lo inverso, ¿no? Por cuestiones de la pandemia, es cierto, ¿no? Pero muchas veces eso ya llegó para quedarse. Entonces, todo el aumento de lugares, sobre todo restaurantes y de
y de otro tipo de establecimientos que disponen ahora, digamos, de la calle para poner su mobiliario, digamos, para atender los servicios que están prestando, ¿no? Entonces, eso hay una contradicción, digamos, ahí muy importante. Pero muchas veces tiene que ver también con esta visión, digamos, que pueda tener, ¿no? Y que esa fue una decisión más del gobierno local, ¿no? Que de la autoridad del centro histórico, porque había que atender un problema coyuntural, digamos, que se consideró en ese momento importante, pero que ahora ya no lo es, ¿no? Y entonces habría que revertir, digamos, y tuvo hasta un nombre que se le llamó Ciudad al Aire Libre, algo así se le llamó el programa, ¿no? Justamente para apoyar a los restauranteros, ¿no? Y a algunos comerciantes, pero ahora ya no tiene razón de ser ese tipo de programas, ¿no? Entonces, lo que vemos es que no hay un mecanismo de coordinación allí, ¿no? Que es necesario, digamos, y obviamente hay un vacío institucional, ¿no? Hay un vacío en términos de los mecanismos de regulación en ese problema en específico y muchos otros. Sí, en todo caso parecería que sería pertinente hacer la diferenciación entre politización y, y partidismo, ¿no? Porque la politización en sentido estricto, si pensamos que política es la que nos permite, digamos, las reglas de la convivencia, y en cambio el partidismo pues ya implica la adopción de una postura política ante determinados problemas, ¿no? Y tú lo mencionaste en alguna de tus respuestas anteriores, doctor Gasca, cuando hablabas de gobernabilidad. O sea, la gobernabilidad implicaría una respuesta no partidista a una política pública. Y aquí pues tenemos el problema que ni la política pública está clara, ni está bien operacionalizada, o sea, no hay buenas prácticas, y pues también hay un contexto pues desfavorable para su operación. Bueno, me están haciendo señas aquí que el tiempo se nos acaba. Yo voy entonces a la última pregunta, increíble, pero estamos llegando a este punto, si me lo permiten. Ya es muy específica y creo que justamente apuntan a esto. ¿Cuáles son las acciones que comunidades locales habrá que apoyar a las comunidades locales para que se apropien y disfruten del patrimonio mundial presente en sus, pues no en sus ciudades, yo diría en sus neighborhoods, en sus alrededores, en sus comunidades, y que se involucren de manera efectiva en su gestión? Por lo que estábamos hablando de gobernanza. A ver, adelante, Olimpia. Para que la comunidad locales se apropien y disfruten del patrimonio mundial presente en sus ciudades y se involucren de manera efectiva en su gestión. Para hacer esto, yo considero fundamental que tenemos que iniciar desde la niñez de la comunidad. Tenemos que iniciar con los niños. Ya desde 3 años estoy coordinando un programa internacional que creo que casi todo el mundo conoce porque estamos activos en más de 50 países del mundo, en 4 continentes, América, Asia, África, Europa, que es el programa pedagógico Reconnecting with Your Culture, reconéctate con tu cultura. Y yo creo que la única manera que tenemos hoy en día es de iniciar nuevamente un camino de formación y de información sobre el patrimonio cultural para que las comunidades presentes y futuras puedan conocer más de lo que ellos son y al mismo tiempo conocer más también, por ejemplo, de un patrimonio mundial, así como lo es Ciudad de México. Pero mi pregunta es, ¿cuáles son las actividades, los programas que las escuelas en Ciudad de México, por ejemplo, hacen para que los alumnos puedan conocer más sobre el patrimonio mundial de la ciudad donde viven? Esto lo pregunto en Ciudad de México, pero lo pregunto mismo en Italia, porque averiguo que esto es un problema mundial. O sea, nadie conoce más su historia, no conoce más su cultura. Y por eso retomo nuevamente el tema de lo local. O sea, hoy en día
para que podamos iniciar realmente un proceso, una política cultural bien hecha, tenemos primero que fortalecer el tema de la cultura local y después seguir con el diálogo internacional e intercultural. Pero primero fortalecer lo propio, entonces el conocimiento de lo que somos. Esto es. Le agradezco por la atención, pido disculpas por lo que ha sucedido con esta diferencia horaria, pero espero que estas pequeñas sugerencias que yo he podido dejar en este video sean de gran utilidad para un diálogo que podemos aprovechar en una próxima reunión, en una próxima experiencia. Y vi saludo desde este gran salón del arcibispo de Lucca, donde estoy en este momento esperando la clausura de la exposición que tenemos acá entre media hora. Muchísimas gracias y un especial agradecimiento a todos y mucho éxito en el evento. Gracias. Bueno, pues ya le haremos llegar a la doctora Olimpia esta experiencia de la sesión, que creo que ha sido bastante entusiasmante por lo rico de los comentarios. Doctor Gasca, adelante. Sí, bueno, pues prácticamente es parte de la misma respuesta de la doctora Olimpia. Tiene que ver con formación, con información, ¿no? Acercar información. Yo mencionaba en una de las respuestas los folletos que me había encontrado allá en el Centro Histórico de Puebla, digo, folletos del Centro Histórico para niños, ¿no? Para acercar información, ¿no? Por primera vez de quien se acerca, y sobre todo de los niños, ¿no? Pero también de los jóvenes y de los adultos, creo que debería haber información. Yo recuerdo en los libros de secundaria, ahora no sé cómo quedó, pero había una sección dedicada a cuestiones de patrimonio, ¿no? Ahora no sé por qué se han cambiado los planes de estudio, ¿no? Realmente, pero yo creo que desde ahí en términos de formación debería de haber una sensibilización, digamos, sobre la importancia de los sitios, lo que significa el patrimonio, además de los sitios patrimoniales, obviamente, y sobre todo lo que tienen más cerca la gente, ¿no? Lo que a nivel local, digamos, eso sería importante. Yo creo que la mayoría de las personas deberían de conocer sus sitios patrimoniales desde una perspectiva consciente, ¿no? Orientada. Como decía la doctora Karina, ¿no? Hay que concientizar, digamos, de los sitios, lo que tenemos, de valorizar los sitios patrimoniales, ¿no? Y esto creo que hacia allá va. Y la otra respuesta sería, pues las comunidades se tienen que, pues, empoderar, ¿no? Tienen que participar, tienen que demandar, ¿no? Formas de inclusión en todo lo que tiene que ver con políticas, sobre todo la gente que vive en sitios patrimoniales, ¿no? Me parece que es importante esta perspectiva y habría que generar, digamos, un mecanismo. Por eso yo hablo de gobernanza, ¿no? ¿Dónde se podrían ver representados, ¿no? En términos de participación y toma de decisiones, los habitantes locales, digamos, ¿no? De sitios patrimoniales. Yo pienso que deberían de estar representados en una especie como de modelo de gobernanza, ¿no? Que pudieran tener la capacidad también de incidencia, ¿no? En la toma de decisiones, ¿no? Entonces, me parece que esa es la otra vía que podría yo pensar, y bueno, finalmente, bueno, eso tendría que ver con los programas, ¿no? Los planes específicos que hubiese en términos de revaloración de lo que ya mencionamos, ¿no? Sobre todo de barrios tradicionales, digamos, que muchas veces están, o no son visibilizados o están excluidos de las tendencias principales o de las orientaciones principales, digamos, de los planes de manejo. Por ahí creo que podría ser un poco la reflexión de esta última pregunta. Muy bien, Pepe. Les acabo de compartir en el chat el vínculo que busqué de este programa que mencionaba Olimpia de Reconnecting with Your Culture. Ya está ahí el vínculo, es muy bonito porque el programa le llaman la escuela del mundo, ¿no? O sea, tomar el mundo es nuestra escuela y podemos aprender de él y pues sobre todo de lo que tenemos alrededor nuestro. Pues Lilia, no sé si tienes manitas levantadas, yo no veo manitas levantadas. Tengo aquí una pregunta de Sheila. Pablo, lo que solicitas de Xochimilco, ¿eso es algo tan específico que solo lo podría saber
el Centro Mundial, el Centro UNESCO Mundial y las gentes que llevan el proceso del expediente de Xochimilco. No creas que no te queremos contestar. Lo que pasa es que es algo tan específico que está fuera de nuestra información. Sheila, lo que comenta la doctora Olimpia es muy importante. En el caso del Mercado de la Merced, del Centro Histórico de la Ciudad de México, por medio de locatarios con acompañamiento de la academia, surgió un programa llamado Guardianes del Patrimonio de la Merced, dirigido a los niños del mercado con el fin de que conocieran su patrimonio y lo defendieran. Y bueno, tenemos al mejor en el tema que puede hacer esta contestación, que es el doctor Gasca. Sí, sí, sí. Han habido varios, digamos, esfuerzos ahí interesantes. Este es uno. Y recuerdo también otro que se hizo, que hizo Castillo Bertier, ¿no? Un investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, sobre un programa de radio comunitario ahí en la Merced, ¿no? Dirigido por población ahí del barrio. Y otro ejercicio que hicieron también de video participativo, ¿no? Se adiestró a las personas ahí del barrio, se hicieron unos talleres para manejo de cámara y se hicieron videos participativos del barrio, de tal manera que con eso se intentaba también visibilizar de alguna manera todo lo que rodea o está inmerso en la historia y el presente de la Merced, digamos, ¿no? Sobre todo porque estaba también planteada una intervención en su momento, ¿no? Que no fraguó, pero justamente tuvo que ver con la defensa del barrio, digamos, del pobladores de la Merced, frente a un modelo de intervención, pues, con que no estaban de acuerdo, ¿no? Entonces, y alrededor de todo eso se hicieron estos ejercicios, digamos, de recuperación de la memoria y de las problemáticas, presentes, digamos, que se están viviendo en el barrio. Y creo que me parece esto como que, además del que se mencionó ahorita, ejercicios interesantes también en este sentido, que intentan, digamos, esta recuperación, digamos, de los barrios tradicionales en centros históricos desde los mismos habitantes, ¿no? Entonces, eso me parece que es interesante en ese aspecto, ¿no? Gracias. Daniel Tlatempa pidió la palabra. Adelante, Daniel, por favor. Claro que sí, buen día a todos, excelente ponencias y participación. Bueno, es un simple comentario. Todo lo que acaban de mencionar, pues prácticamente tenía como base su sustento, ya como lo había mencionado desde la primera sesión acerca del programa de Vigía del Patrimonio, en el cual era como que también un intento de fomentar o lo que era la protección del patrimonio, pero no solamente desde la perspectiva del monumento, sino también desde la perspectiva inmaterial, que es muy importante, como usted lo menciona, acerca de que no solamente podemos visualizar al patrimonio como algo material, sino que detrás de él viene un concepto completamente histórico, cultural, una práctica social que se debe de tomar en cuenta e impulsarlo. Y pues es igual lo que se comentaba, para poder ahora sí gestionar esta identidad, primero se debe de conocer el patrimonio para posteriormente protegerlo, valorarlo y por ende ya poder promocionarlo, ahora sí como todos los centros comerciales como puede ser el turismo o igualmente en el comercio, pero lamentablemente o por lo que yo soy de la ciudad de Puebla, yo lo que he visto muchas veces se tiene el desconocimiento cuál es ese verdadero valor del centro o del lugar donde ellos están desarrollando la comunidad. Y pues ante esto, pues obviamente no hay ese debido manejo, protección a estos bienes pues monumentales y por ende pues también se va perdiendo esta apropiación del patrimonio cultural. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera participar? A mí me gustaría comentar que coincido completamente con la doctora Nilio y el doctor Gasca, y creo que todo viene desde el inicio de la educación, ¿no? Por supuesto que en los programas de estudio de educación primaria, desde preescolar, debería de estar
muy contemplado los procesos de apropiación cultural, de identidad cultural, porque un pueblo que no tiene educación y cultura no sabe comportarse y no sabe entender lo que es tener amor a tu patria, tener amor a tu patrimonio, y así te comportas a donde vayas. Una gente inculta, una gente manipulada, solo va y se toma una selfie y no le importa si pisotea la estructura arqueológica, si rompe un letrero, ¿me entienden? Todo va desde el inicio de nuestra educación. Así como nosotros como padres de familia debemos de saber educar a nuestros hijos y de poder buscar una buena educación en donde estén estudiando para tener procesos de apropiación cultural desde niños. Lo que no conoces no respetas, lo que no respetas no amas y lo que no amas lo destruyes. Y eso es un patrón repetitivo a donde tú vayas. Como bien dice la doctora Nilia, los viajeros y los turistas son completamente diferentes. Yo como viajero no pensaría en hacer un viaje para estar 2 días en una ciudad. Me parece una aberración. Y yo veo gente que va brincando y que va a hacer un viaje a Europa y está un día en Italia, un día en Alemania, y yo digo, Dios mío, ¿y qué tanto entra en la cabeza? Y después ya no saben ni dónde estuvieron. Entonces, bueno, primero conozcamos nuestro espacio y revaloremos y demos trabajo a las comunidades locales y si vamos a ir fuera, en verdad pensemos en ir a un lugar, en apropiarnos un ratito de ese lugar culturalmente, conocerlo, conocer a su gente, conocer sus nuevos sabores, conocer sus espacios y de ahí poder pensar en viajar a otro lugar, pero no podemos estar brincando porque eso no ayuda, eso deteriora los espacios patrimoniales y nos deteriora a nosotros también como seres humanos porque no entra nada en nuestro proceso de conocernos. Entonces, esa es mi sugerencia, tratar de tener una conciencia patrimonial, una conciencia de cultura y de educación y pasársela a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todo aquel que podamos, ayudar a las comunidades y como bien dice el doctor Gasca, ayudarlos a hacerlos más reactivos, a no aguantarse, a no tener por qué aceptar algo que no les gusta. Estamos nosotros para apoyar a todos los que podamos apoyar y creo que esa es parte de la tarea por la que nosotros estamos ahora metidos en estos espacios de conocimiento de educación continua de la Universidad Nacional Autónoma de México y como gestores culturales y como funcionarios o como conocedores o amantes de los espacios patrimoniales y culturales, tenemos ahora nuevas herramientas con estas 4 excelentes sesiones de este ciclo de la ciudad y sus patrimonios. Hola, muy buenas tardes. Iván Sosa del periódico Reforma. Quisiera preguntarles, si es que se puede, por favor, en el centro de Coyoacán, los vecinos han planteado la posibilidad de que sea declarado Patrimonio de la Humanidad y extender, pues, esta región, esta protección hacia Ciudad Universitaria, que ya tiene esa protección. Pero mi duda es, ¿hay condiciones para una declaratoria así o generaría más turistificación y bases para más turismofobia, conceptos que he aprendido aquí con ustedes ahora? Serían mis preguntas, por favor. Muchas gracias. ¿Quién desea contestar? Doctor Gasca, doctor Delgado, me permiten hacer un comentario. Los expedientes, por ejemplo, en el caso de la primera inscripción, que fue de Xochimilco y Centro Histórico de la Ciudad de México, salieron juntos y sin embargo manejan diferentes planes de manejo. Es complicado estas situaciones. En el caso de Ciudad Universitaria, su valor universal excepcional es muy diferente al valor universal excepcional que puede tener el Centro Histórico de Coyoacán. Entonces, juntar las inscripciones yo no lo veo factible. Tendría que hacerse un nuevo expediente para el Centro de Patrimonio Mundial y meter ese expediente nuevo para tratar de ver si Centro de Coyoacán puede ser Patrimonio Mundial. Pero juntar la nominación de Ciudad Universitaria con la de Centro Histórico de Coyoacán yo no lo veo factible. Sí, en ese caso yo creo que se tendría que hacer, yo creo que antes del proceso de inscripción, en todo caso, digamos, si se pensara, se tendría que hacer un programa de reordenamiento del centro de Coyoacán porque es muy caótico, ¿no? Y justo sin ninguna declaratoria ya está bastante turistificado, digamos, imagínense ahora con una posible declaratoria, y no solamente turistificado, sino si han tenido la oportunidad de ir al mercado de Coyoacán, hay quien habla de esta gentrificación comercial, ¿no? Prácticamente inaccesible. La mayor parte de la gente que va, pues son turistas
y ahora muchos extranjeros que viven allí en el centro de Coyoacán, ¿no? Entonces, es cada vez más inaccesible el mercado, ¿no? Y por eso se habla de un proceso de gentrificación de los mercados públicos también, en estos casos particulares, ¿no? Gracias. Doctor Delgado. Bueno, pues ya para no abusar más del tiempo, reiteramos a nombre de mis colegas, de la maestra Lidia Teresa Rivero Weber, quien ha sido la creadora de este espacio maravilloso de reflexión, al doctor José Gasca, quien siempre nos apoya en estas actividades, al doctor don Jesús González Esmal, quien pues desafortunadamente estas dificultades técnicas, al igual que con Olimpia, les han impedido que estemos todos juntos. Yo creo que ha sido una sesión muy rica, nos deja como es deseable, muchas preguntas, lo hemos mencionado en otras ocasiones, el papel de la reflexión académica no es tanto responder preguntas, sino como digo, responder preguntas, sino hacer nuevas preguntas. Entonces, en este caso, pues yo creo que se han hecho muchas. Tenemos una buena tarea aquí para sistematizar este material y ya estaremos poniéndonos en contacto con ustedes. Lilia, no sé si nos quieres comentar las próximas actividades del ciclo. Sí, muchas gracias. Pues este segundo ciclo cierra con la cuarta sesión del día de hoy. El tercer ciclo será en noviembre. Los esperamos. Vamos a estar muy en el tema de patrimonio inmaterial. Pensamos que es muy importante primero aclarar toda la dinámica de este binomio cultural del patrimonio material e inmaterial para que después podamos ir a temas aún más complejos que estos, lo cual es complicado porque estos ya son muy complejos. Nuestra tarea es tratar de dar todas las herramientas a aquellos que están involucrados en la gestión cultural, en los procesos de planes de desarrollo, en espacios públicos, darles todas las herramientas que dentro de nuestros sabios investigadores de la UNAM y nuestros sabios ponentes, invitados extranjeros y nacionales de otras universidades puedan aplicarse para que ustedes puedan hacer mejor su trabajo. Muchas gracias a ustedes, la audiencia fue espectacular, su participación importantísima. Nosotros no nos queda más que agradecer el que estén con nosotros y los esperamos en noviembre. Un mes antes empezaremos a poner, como lo hemos hecho antes, la convocatoria con todo lo que vendrá dentro de ese nuevo ciclo. Y bueno, pues yo no tengo más que agradecimiento para ustedes y para mi director del programa universitario, el doctor Javier Delgado Campos, y para mi amada universidad, de poder llegar hasta sus hogares y poder poner un poquito de un granito de arena de nuestros conocimientos para poder apoyar en lo que se pueda a las comunidades. Lo más importante de todos son los ciudadanos, son los pueblos originarios, son aquellos que viven en el patrimonio y alrededor del patrimonio para que puedan tener una mejor vida. Yo agradezco a todos ustedes y si quieren a ustedes, doctores, hacer algún comentario final antes de que procedamos a cerrar, aquí les dejo el micrófono. No, solo agradecer la participación, fue bastante importante, retroalimenta mucho la discusión, y yo también me voy con aprendizajes y también con nuevas dudas, ¿no? Para seguir trabajando estos temas. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias por este ciclo y estamos pronto en contacto con ustedes para el tercer ciclo.